Mi novia me dejó por cuidar a mi padre enfermo, pero volvió rogándome que regresara con ella al enterarse de la herencia que me dejó. Me llamo David, tengo 28 años, y hasta hace poco creía que la vida me estaba dando justo lo que merecía. Tenía un trabajo estable, un departamento pequeño pero cómodo, y una novia que pensé que estaría a mi lado en las buenas y en las malas. Julia. Llevábamos 2 años juntos. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común, y desde el primer momento conectamos. Teníamos la misma manera de reírnos de las cosas tontas, compartíamos el gusto por las películas viejas y las noches de pizza y maratones de series. Julia era divertida, inteligente y siempre sabía qué decir para hacerme sentir mejor después de un día largo. Todo iba bien, o eso creía yo, hasta que la salud de mi papá empezó a empeorar. Mi viejo, Mario, siempre fue mi héroe. Mi mamá se fue cuando yo era un crío, así que él se hizo cargo de todo. Trabajaba jornadas largas en la fábrica para que nunca me faltara nada. Recuerdo que llegaba cansado, pero igual se sentaba conmigo a revisar mis tareas o a ver mis partidos de fútbol los sábados. Era un tipo duro, pero con el corazón más grande que conocí. Cuando le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, todo cambió. Al principio, trató de llevarlo con humor. Decía que los años no venían solos, que ya era hora de aflojar el ritmo. Pero la cosa fue avanzando más rápido de lo que esperábamos. Pronto ya no podía moverse como antes, empezó a depender de mí para cosas simples como vestirse o subir las escaleras. Julia entendió al principio. Me acompañaba a visitar a mi viejo, me ayudaba a hacerle compañía los fines de semana. Pero a medida que la enfermedad avanzaba, yo tenía que pasar más tiempo cuidándolo. Se volvía cada vez más difícil salir como antes, hacer planes espontáneos o quedarme hasta tarde en su departamento. No voy a mentir, yo también me sentía frustrado. Ver a mi papá tan vulnerable me destrozaba, y a veces solo quería escapar de todo. Pero no podía dejarlo solo. Él me crió solo, hizo sacrificios que nunca podré pagarle, y ahora me tocaba a mí estar para él. Al principio, Julia lo entendía, o al menos eso decía. Me decía que era un buen hijo, que admiraba mi compromiso. Pero las salidas empezaron a disminuir. Las cenas improvisadas se convirtieron en llamadas breves y las noches juntos se volvieron esporádicas. No me di cuenta en qué momento empezó a alejarse. Estaba tan concentrado en cuidar a mi papá que no vi las señales. Pensé que era solo una etapa difícil y que después todo volvería a la normalidad. Nunca imaginé lo que vendría después. Mirando hacia atrás, las señales siempre estuvieron ahí, pero estaba tan enfocado en cuidar a mi papá que no las vi. O tal vez no quise verlas. Julia empezó a cancelar planes con más frecuencia, poniendo excusas que, en ese momento, me parecieron razonables. Tengo mucho trabajo, me siento un poco cansada, quedémonos en casa, no tengo ganas de salir. Yo estaba agotado todo el tiempo. Mis días giraban en torno a mi papá, llevarlo a sus citas médicas, ayudarlo con la fisioterapia, asegurarme de que comiera bien. Las noches eran aún más difíciles. A veces se despertaba confundido, llamándome, y yo corría a su cuarto para calmarlo. No dormía más de 4 horas seguidas. Julia se mostraba comprensiva al principio. Me enviaba mensajes de ánimo, me decía que era un buen hijo, que admiraba mi dedicación. Pero con el tiempo, sus mensajes se volvieron más cortos, más distantes. Pasó de preguntarme cómo estaba mi papá a simplemente decir ánimo o espero que mejore. Una noche, mientras la acompañaba a su departamento, se quedó en silencio más tiempo del habitual. Cuando le pregunté qué pasaba, me soltó, no sé cuánto más pueda aguantar esto, David, ya no es lo mismo. Me quedé helado. No entendía a qué se refería. ¿A qué te refieres? Le pregunté, sin saber si quería escuchar la respuesta. ¿A nosotros? Siento que ya no somos una pareja. Nunca tienes tiempo, siempre estás ocupado con tu papá. Sé que está enfermo, pero, ¿qué hay de nosotros? No supe qué responder. La miré, buscando en su rostro algún indicio de comprensión, pero solo vi frustración. Quise decirle que yo también extrañaba cómo eran las cosas antes, que no había un solo día en el que no deseara que mi papá estuviera bien para poder volver a mi vida normal. Pero no lo dije. No quería sonar egoísta. En lugar de eso, le prometí que haría un esfuerzo, que trataría de organizar mejor mi tiempo. Ella suspiró y asintió, pero su mirada seguía distante. Empecé a sentirme dividido. Quería ser el buen hijo que siempre estuvo ahí para su padre, pero también quería ser el novio que Julia necesitaba. Intenté equilibrarlo, sacrificando horas de sueño y robando momentos en los que podía escapar para verla,
aunque solo fuera por un rato. Pero nada parecía suficiente. Un sábado, le propuse ir al cine, como solíamos hacer. Al principio aceptó, y me sentí aliviado, como si las cosas finalmente estuvieran volviendo a la normalidad. Pero cuando estaba por salir de casa, mi papá tuvo una crisis. Se cayó al intentar levantarse solo y se golpeó la cabeza contra la mesa de noche. Corrí a levantarlo, mientras lo ayudaba a sentarse, vi el miedo en sus ojos. Cancelé la salida con Julia sin pensarlo. Le expliqué lo que había pasado y le prometí que lo compensaría otro día. Ella respondió con un simple ok. Esa noche no volvió a hablarme. Cada vez que intentaba acercarme, parecía que ella ya estaba a kilómetros de distancia. Me daba cuenta de que se alejaba, pero no sabía cómo detenerla. Me sentía impotente, atrapado entre el deber con mi padre y el amor que sentía por Julia. No me di cuenta de que, en realidad, ya la estaba perdiendo. Los días se volvieron una rutina agotadora. Me levantaba temprano para ayudar a mi papá, luego iba al trabajo y volvía directo a casa para seguir cuidándolo. Apenas tenía tiempo para mí, mucho menos para Julia. Pero no podía hacer otra cosa. Mi papá me necesitaba, y yo no iba a fallarle. Julia empezó a aparecer cada vez menos. Al principio lo atribuía a su trabajo. Siempre decía que tenía reuniones o que estaba agotada. Pero luego dejó de responder mis mensajes tan seguido. Las llamadas se hicieron más cortas, más frías. Se volvió distante, como si estuviera ahí solo por obligación. Una noche, le pedí que viniera a cenar. Le cociné su plato favorito y preparé la mesa como solía hacerlo cuando recién empezamos a salir. Quería recuperar algo de lo que habíamos perdido. Necesitaba sentir que, aunque todo se estuviera desmoronando a mi alrededor, al menos ella seguía ahí. Esperé por horas. Le escribí para preguntarle si estaba en camino, pero solo respondió no puedo hoy, lo siento. No hubo explicación, ni promesa de compensarlo después. Me quedé solo en la mesa, mirando los platos fríos y sintiéndome el tipo más patético del mundo. Esa noche, mi papá me encontró sentado en la sala, con la mirada perdida. Se acercó lentamente, apoyándose en su bastón, y me dio una palmada en el hombro. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Sabía lo que estaba pasando, y probablemente se sentía culpable. Traté de actuar como si no me importara. Me repetí a mí mismo que ella estaba pasando por un mal momento, que tal vez necesitaba espacio. Pero, en el fondo, sabía que algo se había roto entre nosotros. Pasaron días sin que Julia me buscara. Decidí llamarla y arreglar las cosas, aunque fuera solo para entender qué estaba pasando. Contestó con voz indiferente, como si estuviera hablando con un conocido y no con su novio. Le pedí que nos viéramos el fin de semana, que necesitábamos hablar. Al principio dudó, pero terminó aceptando. Me aferré a esa pequeña esperanza, pensando que al menos quería intentarlo. El sábado fui a buscarla a su departamento. Cuando abrió la puerta, su expresión era tensa. Ni siquiera me dio un beso. Se limitó a un hola seco y distante. Me invitó a pasar, pero todo en su lenguaje corporal me gritaba que no quería que estuviera ahí. Nos sentamos en el sofá, cada uno en una esquina, como si hubiera un abismo entre nosotros. Le pregunté si todo estaba bien, si había hecho algo mal. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos evitaban los míos. Me dijo que estaba agotada, que no podía con esta relación tan complicada, que se sentía sola. No es tu culpa, David, pero siento que ya no tenemos nada en común. Ya no salimos, ya no hacemos cosas juntos. Todo gira en torno a tu papá. Sus palabras fueron un puñal directo al corazón. No sabía qué decirle. Todo lo que salía de su boca era verdad. Pero ¿cómo podía culparme por estar ahí para mi papá? Me quedé en silencio, esperando que dijera algo que arreglara todo, que me diera alguna señal de que aún quería estar conmigo. Pero no lo hizo. En su lugar, me miró con tristeza y dijo, creo que lo mejor es que nos tomemos un tiempo. No supe qué responder. Me quedé paralizado, sintiendo cómo se me desmoronaba el mundo. Solo asentí, porque no tenía fuerzas para discutir. La abracé antes de irme, pero ella no correspondió. Me sentí como si estuviera abrazando a una extraña. Esa fue la última vez que la vi durante meses. Me dejó solo, justo cuando más la necesitaba. Después de que Julia me dejó, todo se volvió más difícil. Me sentía vacío, como si me hubieran arrancado una parte de mí. Pero no podía darme el lujo de derrumbarme. Mi papá me necesitaba más que nunca. Las semanas pasaron en un ciclo interminable de hospitales, medicamentos y noches en vela.
Su enfermedad avanzaba rápido, y verlo sufrir así me destrozaba. A veces me llamaba en medio de la noche, confundido, sin saber dónde estaba. Me quedaba a su lado, sujetándole la mano, intentando tranquilizarlo, aunque por dentro estaba hecho pedazos. No tenía tiempo para procesar mi ruptura con Julia. A veces, mientras le preparaba la comida a mi papá o lo ayudaba a vestirse, mi mente volvía a esa última conversación. Me preguntaba si podría haber hecho algo diferente, si debía haber luchado más por nuestra relación. Pero sabía que no había tenido opción. Mi papá siempre iba a ser mi prioridad. Empecé a sentirme aislado. Mis amigos se fueron alejando poco a poco. Al principio intentaron apoyarme, pero después de rechazar sus invitaciones tantas veces, dejaron de insistir. No los culpo. ¿Quién quiere pasar su tiempo libre con alguien que solo puede hablar de hospitales y enfermedades? Mis días se volvieron monótonos y solitarios. Solo había trabajo y cuidados. Salía poco de casa, excepto para las citas médicas de mi papá. A veces pasaban días sin que hablara con nadie más que con los doctores y enfermeras. La única voz familiar que escuchaba era la de mi papá, y aún así, cada vez era más débil. Un día, mientras le daba de comer, me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: «Perdóname, hijo, no quería que tu vida terminara así». Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía pensar que era su culpa? Intenté tranquilizarlo, asegurándole que no me importaba sacrificarlo todo por él, pero la verdad es que sí me dolía. No por él, sino por haber perdido todo lo demás. Julia no volvió a llamarme. No hubo mensajes ni explicaciones. Me dolió su indiferencia, su capacidad para seguir adelante sin mí, mientras yo seguía atorado en el mismo lugar. Intenté no pensar en ella, pero algunos días me resultaba imposible. La imaginaba saliendo con sus amigas, riendo y viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Y eso dolía. Mi papá empeoró rápidamente. Había días en los que no podía moverse sin ayuda, y otros en los que apenas podía hablar. Verlo así me llenaba de impotencia. Ese hombre fuerte que me había criado solo, que me enseñó todo lo que sabía, ahora dependía de mí para las cosas más simples. Me partía el alma verlo tan vulnerable. Empecé a prepararme para lo inevitable, aunque nunca se está listo para perder a un padre. Los doctores me advirtieron que no le quedaba mucho tiempo. Me aferré a cada día, intentando hacerle la vida más llevadera, dándole un poco de dignidad en medio de tanto sufrimiento. Pasaba noches enteras despierto, sentado junto a su cama, escuchando su respiración cada vez más débil. Me aterraba pensar que en cualquier momento podía dejar de escucharla. Rezaba en silencio, pidiéndole a quien fuera que lo dejara quedarse un poco más conmigo. Pero sabía que no sería así. Finalmente, una madrugada, mientras sujetaba su mano fría, mi papá se fue. Su último suspiro fue tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado paz. Me quedé allí, sintiendo como su cuerpo se volvía más pesado, más inmóvil, y supe que ya no estaba. No lloré en ese momento. Me quedé en silencio, apretando su mano y agradeciéndole por todo lo que hizo por mí. Le dije que estaría bien, aunque no estuviera seguro de si era verdad. Me sentí huérfano, solo en el mundo, sin nadie a quien acudir. Organizar el funeral fue doloroso, pero también un alivio. Fue mi manera de despedirme, de aceptar que ya no estaba. Me mantuve ocupado con los detalles, evitando pensar en lo que significaba realmente. Pero cuando todo terminó y la casa quedó en silencio, la realidad me golpeó con fuerza. Había perdido a mi padre. Y estaba completamente solo. Los días después del funeral fueron borrosos. La casa se sentía vacía, como si hubiera perdido su esencia. Todo seguía en su lugar, pero ya nada era igual. Cada rincón me recordaba a mi papá, su silla en la sala, su taza favorita en la cocina, su viejo abrigo colgado junto a la puerta. Todo estaba impregnado de su presencia, y al mismo tiempo, su ausencia era abrumadora. Traté de mantenerme ocupado, limpiando la casa, ordenando sus cosas, arreglando los papeles del hospital y de la funeraria. Pero inevitablemente, me encontraba sentado en su cuarto, mirando la cama vacía y sintiendo un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. No recibí muchas visitas. Algunos amigos enviaron mensajes de pésame, pero pocos se acercaron. La mayoría ya había dejado de frecuentarme cuando me dediqué por completo a cuidar de mi papá. Y Julia, no apareció. No llamó, no escribió. Nada. Durante las noches, el silencio de la casa era insoportable. Me despertaba esperando escuchar la voz de mi papá llamándome, pero no había nada. Solo un vacío abrumador. No podía dormir,
así que me quedaba en la sala, mirando la oscuridad, recordando los días en los que aún lo tenía conmigo. Pasaron semanas hasta que finalmente encontré la carta. La encontré en un cajón de su escritorio, cuidadosamente doblada y con mi nombre escrito en su letra temblorosa. Mi corazón dio un vuelco. Me senté lentamente y la abrí con manos temblorosas. Era su despedida. Me agradecía por todo lo que hice por él, por haber estado a su lado hasta el final. Me decía que estaba orgulloso de mí, que sabía que sería fuerte, aunque no me sintiera así. Me pidió que siguiera adelante, que no me quedara atrapado en el dolor. Me decía que merecía ser feliz. Lloré como no había llorado antes. Me aferré a esa carta como si fuera lo último que me quedaba de él. Sentí que estaba ahí, conmigo, una última vez. Días después, recibí una llamada inesperada del abogado de mi papá. Me citó en su oficina para leer el testamento. No tenía idea de que mi papá hubiera dejado algo por escrito. Sabía que la casa era suya, pero siempre pensé que apenas tenía dinero ahorrado. Me presenté en la oficina, todavía adormecido por el duelo. El abogado me recibió con seriedad y me explicó que mi papá había dejado instrucciones detalladas sobre sus bienes. Me entregó una carpeta con documentos y comenzó a leer el testamento. Para mi sorpresa, mi papá me dejó todo lo que tenía. La casa, sus ahorros, su viejo auto y una cuenta bancaria considerable. Resultó que había estado ahorrando durante años sin que yo lo supiera. Me dijo que lo hizo para asegurarme un futuro, para que nunca me faltara nada. No sabía qué sentir. Era una cantidad de dinero que nunca imaginé tener. Me quedé sentado ahí, procesando la información, sin saber si debía sentirme agradecido o culpable. Todo ese dinero era producto de su sacrificio, de su trabajo duro. Y ahora estaba en mis manos. Mientras intentaba asimilarlo todo, recibí un mensaje en el teléfono. Era de Julia. Después de meses de silencio, me escribía para saber cómo estaba. Decía que había escuchado sobre mi papá y que lamentaba no haber estado conmigo en esos momentos difíciles. Al principio, pensé que era un gesto sincero. Que tal vez había recapacitado y se había dado cuenta de lo mal que me había dejado cuando más la necesitaba. Pero luego me llegó otro mensaje: ¿podemos vernos? Me encantaría hablar y ponernos al día. No podía negar que mi corazón dio un vuelco. Por más que intentara convencerme de que la había superado, aún quedaban sentimientos por ella. La idea de verla de nuevo, de tal vez arreglar las cosas, me llenó de esperanza. Pero entonces recordé que ella había elegido irse cuando mi vida se había vuelto complicada. Que me dejó solo cuando me estaba desmoronando. Y ahora, justo cuando me entero de la herencia, ella aparece nuevamente. La coincidencia era demasiado conveniente. No respondí. Me quedé ahí, mirando la pantalla, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar la tristeza. No respondí al mensaje de Julia. Apagué el teléfono y me quedé mirando la carpeta del testamento. Intenté concentrarme en los documentos, en los números y las propiedades, pero no podía dejar de pensar en ella. Era demasiada casualidad. Después de meses de silencio, justo ahora aparecía. Recordé su mirada fría la última vez que nos vimos, como me había dicho que necesitaba espacio porque mi vida era demasiado complicada. Recordé el dolor de verla irse sin mirar atrás, sin importar cuánto la necesitaba. Ahora volvía con palabras amables, diciendo que quería saber cómo estaba. Pero no me lo creí. No después de todo el tiempo que pasó sin preocuparse por mí. Me dolía pensar que su repentino interés estaba relacionado con la herencia. No quería creerlo, pero la coincidencia era demasiado obvia. Al día siguiente, desperté con más mensajes suyos. Me decía que había escuchado sobre la muerte de mi papá y que lamentaba no haber estado a mi lado. Que se sentía culpable por haberme dejado solo. Y luego, sutilmente, mencionó haber escuchado rumores sobre la herencia. Ahí lo supe. No se trataba de mí. Nunca se trató de mí. Sentí una mezcla de rabia y decepción. Me quedé en silencio, leyendo sus palabras falsas, recordando cómo me hizo sentir cuando más la necesitaba. La impotencia de ver cómo se alejaba sin darle importancia a mi dolor. No respondí. No quería darle la satisfacción de pensar que todavía me afectaba. Pero ella insistió. Esa tarde, apareció en mi puerta sin previo aviso. Al abrir la puerta, me quedé helado. Julia estaba ahí, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de arrepentimiento. Se veía tan hermosa como siempre, pero algo en su mirada me pareció calculado. Me dijo que me extrañaba, que no había dejado de pensar en mí y que lamentaba cómo terminaron las cosas. Me pidió que habláramos,
que intentáramos arreglarlo. Por un momento, casi caigo en sus palabras. Había deseado tanto escucharla decir eso, que por un instante me permití creer que era sincera. Pero luego mencionó la herencia. Con cuidado, sutilmente, me preguntó si era cierto lo que había escuchado. Que mi papá me había dejado todo, incluyendo una cuenta bancaria bastante generosa. Ahí lo vi claro. No había venido por mí. Había venido por el dinero. Me dio asco su descaro. Intentó abrazarme, pero me aparté. Me dijo que estaba arrepentida, que no había sabido cómo manejar la situación con mi papá y que me había alejado porque no podía soportar verme sufrir. Me dijo que estaba dispuesta a empezar de nuevo, que quería estar conmigo otra vez. La escuché en silencio, sin interrumpirla. La manera en que me miraba, fingiendo preocupación, tratando de sonar sincera. Todo era una actuación. Me di cuenta de que nunca me amó realmente, solo amaba la idea de estar conmigo cuando las cosas eran fáciles y divertidas. Pero cuando se pusieron difíciles, eligió irse. Sentí una mezcla de rabia y lástima. Quise gritarle que se fuera, que dejara de fingir, pero en lugar de eso, la miré a los ojos y le dije que ya no la necesitaba en mi vida. Su expresión cambió de inmediato. Se sorprendió, como si no pudiera creer que la estaba rechazando. Insistió, suplicó, incluso lloró. Me dijo que me amaba, que podíamos superar todo si lo intentábamos de nuevo. Pero sus palabras sonaban vacías, ensayadas. Le pedí que se fuera. No quería seguir escuchándola. Al ver que no iba a lograr lo que quería, su actitud cambió. Se enfadó, me llamó egoísta, me acusó de no valorar lo que habíamos tenido. Se fue furiosa, gritando que me arrepentiría de dejarla ir. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como la tensión abandonaba mi cuerpo. Me sentí libre, como si me hubiera quitado un peso de encima. Me di cuenta de que, aunque me dolió perderla, había sido lo mejor que podía pasarme. Julia no era la persona que pensé que era. Solo estaba interesada en mí cuando todo era fácil y cómodo. Pero cuando se trató de compromiso y sacrificio, no quiso formar parte de mi vida. No volví a saber de ella. Bloqueé su número y eliminé sus mensajes. Me tomó tiempo aceptar que nunca me quiso realmente, pero al final lo entendí. Aprendí a vivir sin ella y a seguir adelante. Mi vida cambió mucho después de eso. La herencia de mi papá me dio estabilidad, pero su ausencia me dejó un vacío que nadie podía llenar. Aún así, decidí honrar su memoria siendo fuerte, como él me enseñó a ser. Después de echar a Julia de mi vida, me sentí vacío. No solo por haber perdido a quien pensé que era el amor de mi vida, sino también porque me di cuenta de cuánto me había dejado engañar. No era fácil aceptar que alguien a quien amé tanto había sido tan superficial y egoísta. Pero, a pesar del dolor, también sentí alivio. Al menos ahora sabía la verdad. Ya no tenía que vivir con falsas esperanzas ni preguntándome qué había hecho mal. Entendí que Julia nunca estuvo realmente conmigo, solo le gustaba la versión de mí que no tenía problemas ni responsabilidades. La versión que podía dedicarle tiempo y atención sin interrupciones. Pasaron semanas en las que me sumergí en la rutina. Me enfoqué en arreglar los asuntos pendientes de mi papá, el papeleo de la herencia, las cuentas por pagar, las llamadas interminables con el banco. Quería poner en orden su legado, cumplir con todo lo que él había dejado atrás. No podía fallarle ahora. La casa seguía sintiéndose vacía. Los recuerdos estaban en cada rincón, pero ya no dolían tanto como antes. Poco a poco, comencé a aceptar su ausencia. Sabía que nunca lo olvidaría, pero también entendí que la vida tenía que seguir adelante. Mi papá no habría querido que me quedara estancado. Con el tiempo, me acostumbré a la soledad. Aprendí a apreciar el silencio, a encontrar paz en mis propios pensamientos. Era raro, pero después de todo lo que pasó, necesitaba estar solo. Necesitaba reconstruirme. La herencia me dio estabilidad económica, pero no llenó el vacío emocional. No importaba cuánto dinero tuviera, nada podía devolverme a mi papá ni sanar el dolor de haber sido abandonado por Julia cuando más la necesitaba. Aún así, me prometí usar el dinero sabiamente, hacer que el sacrificio de mi viejo valiera la pena. Empecé a invertir en mí mismo. Me inscribí en cursos que siempre había querido tomar, salí a conocer gente nueva, retomé viejas amistades que había descuidado por cuidar a mi papá. No fue fácil, pero lentamente volví a sentirme vivo. Pero no todos estaban felices por mi nueva situación. La noticia de la herencia se esparció rápido. Familiares lejanos empezaron a contactarme de repente, preguntando cómo estaba, fingiendo interés en mi vida.
Incluso aparecieron amigos que hacía años no veía, queriendo ponerse al día de manera sospechosamente entusiasta. Al principio me sorprendí, pero luego me di cuenta de lo que realmente querían. No era a mí a quien extrañaban, sino al dinero que pensaban que podían conseguir. Me dio rabia, pero también me abrió los ojos. Me di cuenta de que mi papá sabía lo que hacía al no contarle a nadie sobre sus ahorros. Me volví más reservado. Aprendí a decir no sin sentirme culpable, a poner límites para protegerme de la gente que solo buscaba aprovecharse. No iba a permitir que nadie me manipulara otra vez, mucho menos por dinero. Una tarde, mientras ordenaba el viejo escritorio de mi papá, encontré una caja con fotos antiguas. Imágenes de mi infancia, cumpleaños, vacaciones. Mi papá siempre estaba ahí, sonriendo con orgullo. Me quedé horas viendo esas fotos, recordando los buenos tiempos, sintiendo su presencia de una manera diferente, más reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo. Me di cuenta de que mi papá siempre estaría conmigo, no en persona, pero sí en los recuerdos, en todo lo que me enseñó. Guardé la caja y me prometí seguir adelante, vivir la vida que él quería para mí. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero estaba listo para enfrentarlo. Esta vez, con la cabeza en alto y sin miedo de estar solo. Pensé que ya había dejado atrás a Julia. Me convencí de que no volvería a saber de ella, que había aceptado que nuestra historia había terminado. Pero estaba equivocado. Un día, mientras salía del supermercado, la vi esperándome junto a mi auto. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero ahí estaba, de pie, con la misma mirada dulce que solía derrumbar mis defensas. Se veía diferente, más delgada, con el rostro cansado, pero igual de hermosa. Mi primer instinto fue ignorarla, pasar de largo y fingir que no la había visto. Pero me detuve. Habían pasado meses desde que me rogó volver y luego me insultó cuando la rechacé. Tenía curiosidad por saber qué quería esta vez. Se acercó despacio, con cautela, como si temiera que la echara antes de decir una palabra. Me saludó con una voz suave, casi tímida, y me preguntó cómo estaba. Hubo un momento incómodo de silencio. La miré sin decir nada, esperando que fuera al grano. David, sé que fui una egoísta. Me equivoqué al dejarte cuando más me necesitabas. Su voz temblaba, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecían sinceras, pero después de todo lo que pasó, no podía confiar en ella. Dijo que había estado pensando mucho en nosotros, que se arrepentía de haberme abandonado. Que se sintió abrumada con la situación de mi papá y no supo cómo lidiar con ello, así que hizo lo más fácil, huir. Me quedé en silencio, escuchándola pedir perdón, admitir sus errores. Era todo lo que alguna vez quise escuchar de su boca, pero ahora no me producía ningún alivio. De hecho, me parecía patético que intentara justificarse después de tanto tiempo. Aún así, la curiosidad me venció. Le pregunté por qué estaba ahí, por qué había decidido aparecer justo ahora. Dijo que me extrañaba, que no había podido seguir adelante. Que se dio cuenta de que me amaba y que había sido una tonta al dejarme. Sus palabras sonaban tan ensayadas, tan calculadas, que me dieron escalofríos. Me observaba con atención, analizando mis reacciones, midiendo cada palabra para causar el mayor impacto. Todo era tan meticuloso, tan estratégico, que me resultó asqueroso. No sabía si me dolía más el hecho de que me estuviera mintiendo otra vez o el darme cuenta de que alguna vez amé a alguien tan falso. Luego vino el golpe final. Con una sonrisa cautelosa, mencionó la herencia. Intentó sonar casual, pero sus ojos brillaron con interés cuando lo dijo. Me preguntó si era cierto que mi papá me había dejado una fortuna, que había escuchado rumores sobre cuentas bancarias y propiedades. Ahí lo supe. No había venido por mí. Había venido por el dinero. Todo su arrepentimiento, sus lágrimas, sus palabras dulces, eran solo un intento de manipularme. Me dio rabia. Rabia por haber creído alguna vez en ella, por haber llorado su ausencia, por haberme culpado por nuestra separación. Todo este tiempo, pensé que me había dejado porque no podía soportar verme sufrir. Pero la verdad era más simple, me dejó porque no le convenía quedarse. Me contuve para no gritarle en medio del estacionamiento. En lugar de eso, la miré directo a los ojos y le dije que sí, que mi papá me había dejado una buena cantidad de dinero. Le expliqué que, gracias a eso, pude pagar todas las deudas del hospital y estabilizar mi vida. Su rostro cambió de inmediato. Me miró con una mezcla de envidia y deseo. Se acercó más, tocándome el brazo de una manera que solía hacerme temblar. Me dijo que estaba orgullosa de mí,
que sabía que siempre sería alguien exitoso. Me pidió una segunda oportunidad, diciendo que quería estar a mi lado, que esta vez no me abandonaría. No sabía si reírme o enfurecerme. Era increíble cómo podía actuar tan bien, cómo podía fingir tanto interés cuando lo único que quería era mi dinero. Le dije que no tenía ningún interés en retomar algo con ella. Al principio, se sorprendió, pero rápidamente cambió de táctica. Se puso a llorar, rogándome que le diera otra oportunidad, que podíamos ser felices juntos. Me quedé inmóvil, viendo su espectáculo, sintiéndome asqueado por su hipocresía. Le pedí que se fuera, que no volviera a buscarme. Entonces, su cara cambió. Las lágrimas desaparecieron y su mirada se endureció. Me llamó egoísta, acusándome de haberla dejado cuando más me necesitaba. Me dijo que nunca encontraría a alguien mejor que ella y que me arrepentiría de no haberla perdonado. No respondí. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás sus gritos y su rabia. Mientras me alejaba, sentí un peso salir de mis hombros. Me di cuenta de que ya no me importaba. Julia había perdido todo el poder que alguna vez tuvo sobre mí. Esa fue la última vez que la vi. La bloqueé de todas partes y me prometí no volver a pensar en ella. Ya no merecía mi tiempo, ni mis lágrimas, ni mis recuerdos. Después de esa confrontación final con Julia, sentí que por fin podía respirar tranquilo. Fue como quitarme un peso de encima, uno que ni siquiera sabía que llevaba. Me di cuenta de cuánto poder le había dado sobre mí, incluso después de que se fue la primera vez. Pero ya no más. Durante semanas, me concentré en seguir adelante. La casa de mi papá seguía siendo mi refugio, pero también un lugar lleno de recuerdos. Al principio me costó adaptarme a la soledad, pero con el tiempo encontré consuelo en la rutina. Me levantaba temprano, hacía ejercicio, cocinaba para mí mismo y me enfocaba en mis proyectos personales. La herencia me dio la libertad de dedicarme a cosas que antes no podía permitirme. Invertí en mí mismo, en mi educación y en aprender nuevas habilidades. Mi papá me dejó un legado más allá del dinero, me dejó la posibilidad de construir la vida que siempre soñé. De vez en cuando, escuchaba rumores sobre Julia. Amigos en común me contaban que estaba hablando mal de mí, diciendo que yo había cambiado, que me había vuelto arrogante por el dinero. Me acusaba de haberla abandonado, retorciendo la historia para quedar como la víctima. No me molesté en desmentirla. No valía la pena. Aprendí a dejar que la gente pensara lo que quisiera. Yo sabía la verdad, y eso era suficiente. Aún así, había días en los que me sorprendía recordándola. No porque la extrañara, sino porque me costaba aceptar cuánto me había equivocado con ella. Me sentía estúpido por haber sido tan ciego, por no haber visto sus verdaderas intenciones desde el principio. Pero entendí que no podía seguir culpándome. Todos cometemos errores, y ella fue el mío. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con una amiga en común. Me dijo que Julia había tenido problemas económicos últimamente, que las cosas no le estaban yendo bien. Me contó, con cierto tono de chisme, que había intentado salir con otros chicos adinerados, pero no le había funcionado. No sentí lástima. Al contrario, me di cuenta de que Julia era su propio peor enemigo. Siempre buscando atajos, siempre detrás de alguien más en lugar de construir algo por sí misma. Comprendí que nunca fue realmente feliz porque nunca estuvo satisfecha con lo que tenía. Ese pensamiento me liberó. Me di cuenta de que no importaba cuánto intentara manipularme o cuánto hablara mal de mí, Julia no podía afectarme más. No tenía poder sobre mí porque ya no me importaba. Con el tiempo, mi vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Conocí gente nueva, hice amistades que no estaban atadas al pasado. Me permití abrirme nuevamente, sin miedo a que me hicieran daño. Aprendí a confiar otra vez, aunque más cautelosamente. Me enfoqué en honrar la memoria de mi papá. Usé parte de la herencia para renovar la casa, manteniendo sus toques personales pero dándole mi propio estilo. También doné a organizaciones benéficas en su nombre, como él hubiera querido. Me aseguré de que su legado fuera más que solo dinero. Al principio pensé que nunca superaría la pérdida de mi papá ni la traición de Julia. Me sentí abandonado, sin rumbo, cargando una tristeza que parecía infinita. Pero el tiempo me enseñó a sanar, a seguir adelante sin olvidar, pero sin quedarme atrapado en el dolor. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca de mi papá, encontré una foto antigua de los dos. Yo era un niño, y él me cargaba sobre sus hombros, sonriendo con orgullo. Me quedé mirando esa imagen, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Me di cuenta de que, aunque había perdido mucho,
también había ganado algo invaluable, la fuerza de seguir adelante. Aprendí a soltar lo que me hacía daño, a perdonarme por mis errores y a valorar lo que realmente importa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.